El señor Mario Guamán Rivera, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, para que nos dé sus puntos de vista sobre los temas planteados. Muy buenas tardes, muy agradecido en representación de la CGTP por esta invitación. Muy buenas tardes con todos. Se nos ha solicitado un análisis y una reflexión de los trabajadores en torno a la situación de los derechos humanos en el Perú en el marco de la crisis nacional que tomara fuerza en la década de los 80 del siglo pasado y que costara la vida a miles de peruanos. Nos corresponde en este contexto hablar en nombre y representación de los trabajadores. No somos una organización partidista ni una estructura política. Somos una central sindical que tiene objetivos definidos y procedimientos claros. Nuestra lucha es eminentemente reivindicativa. Luchamos por alcanzar mejoras salariales y obtener adecuadas condiciones de trabajo. Nuestro mensaje de fondo es ciertamente un mensaje político, pero no en el sentido de la política de partido, sino de la política de clase que reivindicamos en nuestro esquema de lucha. Por eso mismo, en el periodo que nos ocupa, no planteamos el tema de la toma del poder, como podría haberlo hecho, y lo hizo más de una organización política, ni formulamos llamamiento en torno a formas armadas de lucha, como ocurrió con algunos actores del proceso nacional. Para nosotros, la lucha fue social, se circunscribió a la acción de masas y se resolvió en el plano del accionar cotidiano en procura de atención a demandas elementales de los trabajadores. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que en efecto en nuestras movilizaciones sociales hayan actuado grupos violentistas empeñados en promover niveles distintos de confrontación. Tenemos la convicción que eso ocurrió sobre todo entre 1985 y 1990, pero sin el respaldo de las estructuras sindicales operantes. Por el contrario, fuimos víctimas de ataques diversos y sufrimos en todo el periodo agresiones que costaron la vida a numerosos dirigentes sindicales. La expresión más clara de ello fue el crimen perpetrado contra nuestro secretario general, Pedro Wilca Texe, en diciembre de 1992. Pero antes y después, también la muerte de muchos otros trabajadores y dirigentes sindicales, entre los que podemos mencionar a Seferino Requis, Enrique Castilla, Saúl Cantoral, Pedro Orellana y muchos más. De todos modos, invitados a abordar el tema, nos parece un deber hablar del asunto, en este caso, del balance. El balance de los años de violencia en el país no puede ser soslayado. Los datos estadísticos establecidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación aportan muchísimos elementos que deben valorarse en toda su dimensión. Ellos nos confirman que el 75% de las víctimas de la violencia ocurrida en el país fueron pobladores quechohablantes, es decir, población nativa, que el 80% eran hombres y que ellos tenían una edad promedio de 33 años. Se trató entonces de una virtual guerra de exterminio, de una verdadera
limpieza étnica, orientada a eliminar a la población indígena que habitaba numerosos poblados del interior del país. Una matanza de indios se hubiera podido decir en otro contexto y en otras condiciones, pero sí, una manera brutal de acabar con una población campesina y rural. Seguramente, antropólogos e historiadores recordarán que ese procedimiento tiene una cierta base teórica. Ha habido en el país y también en otros países quienes han hablado en efecto de la necesidad de eliminar a lo que han considerado razas inferiores, por considerarlas desechos sociales. Eso ha ocurrido también en Chile, bajo el régimen de Pinochet, y sucede hoy en Colombia, cuando se busca eliminar a las llamadas poblaciones marginales, que no son otros que campesinos pobres, habitantes de aldeas rurales y ciudadanos que carecen de representación en las esferas del poder, y a los que se considera de alguna manera un estorbo para el progreso y el desarrollo. El segundo elemento que debemos considerar deriva de lo que bien podría denominarse agentes del terror. Se trata, por cierto, de las fuerzas beligerantes que actuaron al calor de una confrontación que trajo secuela y muerte a las poblaciones del interior del país. En una formulación genérica, resulta fácil admitir que los agentes del terror fueron dos: la organización terrorista Sendero Luminoso y el Estado. Y es verdad, solo que difícilmente puede establecerse quién fue realmente el que mató en cada recodo del camino. Muchos de los crímenes usualmente atribuidos a Sendero Luminoso o a estructuras terroristas similares, en verdad pudieron haber sido cometidos por agentes del Estado que, disfrazados de campesinos o vestidos como población civil, consumaron crímenes que se sumaron a la cuenta de Sendero, muchas veces con la misma complacencia de la organización de Sendero Luminoso. Un tercer elemento de la reflexión tiene que ver con la naturaleza de los delitos. En este aciago periodo de la vida nacional se consumaron crímenes de diverso tipo: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, privaciones ilegales de la libertad, habilitación de centros clandestinos de reclusión, tortura institucionalizada. La comisión del conjunto de estos delitos no puede ser obra de un grupo irregular armado. Ninguno tendría los elementos indispensables para desarrollar un accionar así. Eso requeriría de copiosos recursos materiales, de inmensas sumas de dinero, de numerosas viviendas, unidades móviles, personal preparado anímica y militarmente, armamento sofisticado y otros que nunca estuvieron en esa dimensión en manos de la población civil, sino tan solo al alcance de los aparatos del Estado, que tienen partidas especiales, presupuestos secretos e infraestructura de la que pueden disponer más fácilmente. Y es que no se trata de elementos que puedan presentarse de manera aislada en un determinado periodo del proceso social. Resultan más bien la suma de diversos factores que se aglutinan y se complementan, pero para los que se requiere un elemento adicional: la impunidad. Solamente cuando un grupo de personas tiene la absoluta seguridad de contar con el respaldo del poder y que como consecuencia de ello no sufrirá represalia alguna por su acción, entonces se considerará en libertad para actuar, y de hecho lo hará. Secuestrará a una persona, la ingresará a un centro clandestino de reclusión, la someterá a la tortura y finalmente la matará,
absolutamente convencido que jamás tendrá que dar cuenta de sus actos. Esta lógica siniestra suele justificarse arguyendo que responde al criterio de la obediencia debida. Dicho de otro modo, los impulsores de esta ofensiva contra el pueblo se ocultaron bajo el mando de las órdenes superiores, dictadas por alguien que estaba por encima de la estructura operante. ¿Quién podría estar encima y brindar no solo las condiciones materiales, sino además la impunidad requerida? Ciertamente, solo el poder. Ninguna organización que actuara por cuenta propia podría disponer de recursos operativos de esta magnitud. La impunidad entonces se convierte para nosotros en el cuarto elemento del debate. Una reflexión final en torno al balance entonces debe llevarnos a una constatación. La violencia en el país no fue un hecho casual ni fortuito, no fue tampoco una catástrofe natural ni una maldición divina. Fue el resultado de un agudo y perverso proceso de confrontación inducido por fuerzas que operaron conscientemente y que actuaron con la idea de usar la violencia para fines no necesariamente revelados. Aquí hay que considerar el factor externo, la presencia de estructuras de terror y crimen que operaron antes en el país y que actúan hoy en el mundo con el deliberado propósito de imponer un modelo de dominación incompatible con los intereses de los pueblos. No hay que olvidar, por cierto, que los aparatos represivos del Estado fueron preparados en una así llamada escuela contrainsurgente existente en Panamá, con que sus concepciones fundamentales se inspiraron en la denominada doctrina de seguridad nacional y que sus operaciones claves fueron consultadas con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y otras entidades similares. Un experto en el tema, el argentino Norberto Rey, nos recuerda que el discurso de esta política en todos los casos era sofocar todo intento de resistencia al retroceso de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y a la absorción por parte de los monopolios de fracciones importantes de las burguesías locales, otrora socios menores de los capitales transnacionales. En este contexto, el Estado se convertía en el principal instrumento del terror. Muchas gracias, señor Guamán. Como bien se sabe, la Comisión de la Verdad expresará sus conclusiones sobre este tema y sobre muchos otros en su informe final. Apreciamos la intervención del señor Guamán, estamos seguros de que el país lo ha escuchado con atención. Muy buenas tardes, muy agradecido en representación de la CGTP por esta invitación. Muy buenas tardes con todos. El señor Mario Guamán Rivera, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, para que nos dé sus puntos de vista sobre los temas planteados. Se nos ha solicitado un análisis y una reflexión de los trabajadores en torno a la situación
de los derechos humanos en el Perú en el marco de la crisis nacional que tomara fuerza en la década de los 80 del siglo pasado y que costara la vida a miles de peruanos. Nos corresponde en este contexto hablar en nombre y representación de los trabajadores. No somos una organización partidista ni una estructura política. Somos una central sindical que tiene objetivos definidos y procedimientos claros.